No, viernes 28 de julio del año 2006, siendo las 6:50 de la tarde, estamos en San Francisco de Macorís para tener un encuentro interesante con el señor Juan Antigua Javier, Juanito, con relación a diversos temas, su vivencia el 14 de junio y abril, protagonista de primer orden en la historia contemporánea. Presentes en este encuentro, profesor Jesús Díaz, encargado del área Historia Oral del Archivo General de la Nación, la técnica Jocelyn Espinal y Richard, y Pedro de León, quien les habla. Iniciamos dándole las gracias, señor Juan Antigua, por recibirnos en su hogar y solicitarle que por favor repita el nombre para que conste en acta grabada, como dicen las personas. Repetimos, Juan Antigua Javier, Juanito, nacido el 8 de septiembre de 1942. Somos de origen campesino, nacimos en el campo, aunque nuestros padres nos trasladaron de muy poca edad aquí a la ciudad de San Francisco de Macorís. Aquí aprendimos a ir conociendo la ciudad. Nos infectamos en los primeros, cuando muy joven, apenas unos quizá 8 años de edad, nos infectamos a las labores de aprendizaje de calzado. Y ahí aprendí con lo que era ya prácticamente la necesidad de los hombres de trabajo que teníamos nosotros en ese momento. Elegimos esa profesión en principio. Después, siguiendo el tema de los calzados, fuimos hasta de los primeros exportadores de calzados de este país. Si no fuimos el primero, quizás fuimos el segundo. Y porque nos iniciamos después de los acontecimientos de 63. Nos iniciamos en el campo de los negocios. Y ahí todavía estamos nosotros incursionando en esa área. Aunque en esta oportunidad, en este momento, también tenemos el cargo de subsecretario de Interior y Policía, con asiento en Santo Domingo. Pero como ustedes lo que quieren oír la historia, o que nosotros la narremos. ¿Cómo transcurrió su niñez, por ejemplo? Bueno, como todos los niños, prácticamente pobres, humildes, de hogares pobres. Mucho deseo de superación. No somos formados en academia por la necesidad que no teníamos esa facilidad en ese entonces, pero le agradecemos sumamente y sobremanera a nuestros padres que nos enseñaron que lo más importante era ser honrado y trabajar. Entonces, precisamente ahí que nos iniciamos el aprendizaje de calzado con unos maestros en esa época que nos dieron la oportunidad de aprender, cosa que nosotros todavía hoy en día agradecemos eso sobremanera. Y precisamente desde ahí uno va despertando como niño, viendo los acontecimientos que se desarrollaban cuando el régimen de Trujillo. Uno va despertando de esa posición de trabajo. Como ustedes quizás han oído mencionar, en esa época, el sector de calzado, o de fabricantes de calzado, o vamos a decir zapatero, que es el término más conocido, había mucha inquietud y mucha rebeldía aquí en San Francisco de Macorís.
contra el régimen de Trujillo. Nosotros no somos, vamos a decir, un militante en contra del régimen de Trujillo, porque no tuvimos los enlaces en esa oportunidad de momento, pero inmediatamente cae ajusticiado Trujillo. Nosotros nos insertamos en la lucha revolucionaria de este país, pasando a la membresía y también como dirigente del movimiento revolucionario 14 de julio. Eso fue nuestra primera experiencia en la parte política, y en esta oportunidad nosotros, todo el mundo que conoce la historia de este país sabe que el movimiento revolucionario 14 de junio era una organización con vocación de insurrección, porque era lo que estamos viviendo en esa época. Era la época donde la juventud básicamente teníamos el deseo de emprendimiento, de servirle a nuestro país, a nuestra patria. Y la mejor manera de servirle a nuestra patria en ese momento era incorporándose uno a las actividades políticas y a la necesidad de la democracia en este país. ¿Su familia era opositora a Trujillo? Sí, mi papá y mi mamá, aunque no fueron militantes, pero siempre nos decían la maldad de este régimen. No fueron militantes antitrujillistas, pero sí tenían conocimiento mucho de lo que estaba haciendo el régimen o Trujillo, y siempre nos estaban orientando en ese sentido. ¿Hay algunas otras personas que influyeran para que usted asumiera el camino revolucionario? Sí, claro que sí, siempre hay personas que influyen. Nosotros no dejamos de recordar ese gran amigo, ya ha ido al tiempo, vamos a decir, que nos insertó, que nos puso en el camino de los pasos revolucionarios, compañero y amigo y hermano, Samber Amparo, Epifanio Amparo, todo el mundo decía Samber, inclusive Samber en la Revolución de Abril fue el comandante del comando San Francisco, que operaba en la calle Mercedes, creo que el número 11 o número 3. Así que a través de Samber que yo comienzo a ser timino en la lucha revolucionaria, y entonces que nosotros ingresamos a través de él al 14 de julio. Samber también fue un luchador antitrujillista, inclusive estuvo preso en la 40. Entonces, como ustedes sabrán, como les dije ahorita, el movimiento 14 de junio tenía vocación revolucionaria. Inclusive en esa época nosotros ni siquiera participamos en las elecciones del 62, cuando Don Juan ganó por amplio margen las elecciones de esa época. Recuerdo yo que a nosotros nos influyeron a ni siquiera votar en esas elecciones, y así lo hicimos, porque no confiábamos nosotros en esa época en el Partido Revolucionario Dominicano. Luego la consecuencia ustedes la vieron, que en 1963, septiembre, ¿verdad? Fue derrotado el régimen más democrático que nosotros como país hemos tenido.
Y eso nos obligó a nosotros, los militantes del 14 de junio, a salir en defensa de la Constitución y las leyes de esa época que fueron violadas por hacer siniestro golpe de Estado, que tanta sangre y tanto retroceso le ha causado y le causó a este país. Tuvimos el privilegio de formar parte del Frente de Guerrilla, el Frente Guerrillero, hermana Mirabal, que operó en la cordillera que ustedes ven ahí a la izquierda nuestra, que sería de aquí, la Pitecuela y esa zona por ahí. Nosotros en compañía de otros compañeros fuimos los que éramos responsables de ese frente de guerrilla en esa zona. Rafael Cuperaca era nuestro comandante de ese frente, y también Abel Rodríguez de Lourdes, Abelito, también formaba parte de ese frente. Homero Hernández también formaba parte de ese frente, hombre con condiciones extraordinarias. Euclides Morillo López también formaba parte del Frente Guerrillero Hermana Mirabal, que operó aquí en la zona de San Francisco de Macorís. También formó parte de ese frente el compañero Pachiro Checo, que fue también parte de integrante de Manuel de Jesús. Napier Díaz González, murió también. Reyes Saldaña, que era nuestro guía, el guía de la guerrilla, hombre con condiciones extraordinarias, que murió Reyes con Luis Parry por ahí por un campo de Nagua. Murió en acciones revolucionarias. También estaba Miguel Elías Mundó, estaba Oscar Cabral, José Aníbal Guzmán, Aquiles Reynoso y nosotros. Éramos los integrantes de ese frente de guerrilla Hermana Mirabal, que operó en esa montaña. Fue una experiencia bastante comprometedora para todos nosotros, pero lo hicimos porque el país necesitaba de una acción revolucionaria y que fuera en beneficio de la restauración de la democracia violada en el golpe de Estado. Creo que lo hicimos con todo el amor, con toda la responsabilidad, a sabiendas del peligro que nosotros podríamos correr, tanto, vamos a decir, la muerte, que era lo más preciado que tiene el hombre de la vida. Nosotros sabíamos que teníamos mucha oportunidad de perderla, y los que no perdían la vida, entonces nos tocó, fuimos hechos presos y llevarlo a la victoria. Ahí nosotros duramos un año, creo que un año y 20 días presos en la victoria, y más tarde por presión del pueblo dominicano en esa época, el gobierno de ese entonces, que era el triunvirato,
se vio forzado a darnos una amnistía que nosotros nunca solicitamos, porque a nosotros se nos ofreció en las cárceles, se nos ofrecieron todas las facilidades para tratar de que uno claudicara. Sin embargo, la firmeza de los compañeros, de todos nosotros, fue motor de la valentía y de la seriedad en el trabajo revolucionario. Se nos ofrecieron deportaciones arregladas, tanto para Portugal como para Francia, y también se nos ofrecieron algunas facilidades. Nosotros en un momento acudimos a ese llamado de ellos, y no porque estábamos conscientes de la necesidad de continuar la lucha. De ahí, en la montaña, nosotros tuvimos varias experiencias. Son lugares muy inhóspitos, sumamente accidentados, la loma, el terreno, y la verdad es que no teníamos esa gran experiencia militar en esa época. Solamente lo que nos animaba era contribuir a la lucha, y por esa razón pues estuvimos allá conjuntamente con los compañeros, y nada más creo que duramos unos 14 días en la montaña. Así que fuimos hechos prisioneros por una patrulla, vamos a decir así, del ejército y la fuerza de aviación en ese tiempo. Y nada, los resultados fueron esos. De la montaña entonces nos trasladaron a Nagua, nos llevaron porque estas montañas quedan casi colindan con Nagua, y en vez de traernos a San Francisco de Macorís, nos llevaron a Nagua, a la fortaleza de Nagua, porque era más cerca, por esa montaña a pie y amarrado todo. Entonces ya en Nagua, preso allá, entonces ese mismo día nos traen aquí a San Francisco de Macorís, a la fortaleza, y esa misma noche, ya como a las 8 o 9 de la noche, recibieron instrucciones de que nos trasladaran a Bonao. Cuando estábamos llegando a Bonao, una guagua de militares, ellos recibieron instrucciones de que nos trasladaran a Santo Domingo, y de Bonao entonces fuimos a Santo Domingo. Entonces ahí que nos encontramos ya con los otros compañeros que estaban presos, y creo que ya los resultados de ahí ustedes ya más o menos los tienen. No se llegó a librar combate en ningún momento. Realmente no hubo un combate. A nosotros, a mí y Aquiles Reynoso, sí nos dispararon hubieron muchos disparos de artillería. Inclusive hubo hasta granadas en contra de Aquilito, de Aquiles Reynoso y yo. Cerca de nosotros estaba Euclides, Tachiro y Miguelía Muldón. Estaban cerca de nosotros, pero no eran visibles todavía al ejército. De luego, minutos después, ellos fueron hechos también prisioneros. Retomando un poquito atrás, aunque estaba muy pequeño usted, el 59,
1959, 14 de junio, ¿qué recuerda? ¿Qué se decía en tu familia, en el ambiente? Mira, en esa época, nosotros, como te dije ahorita, o como le dijimos a ustedes ahorita, no teníamos ese desarrollo, sino de una manera incipiente íbamos conociendo algunas cosas. Sí. Pero sí, uno vivió esa época, uno sabe de que hubieron unos desembarques y que eso trajo como consecuencia la alerta del pueblo dominicano. Todo el mundo estaba consciente de lo que estaba pasando, muchos metidos en temor como natural y otros que sabían porque eran militantes de esa época. Pero en el caso nuestro en particular no teníamos nosotros ese militancia. ¿Entrenamiento militar tenía alguno de los participantes? Mira, nosotros no entrenábamos alguna cosa rutinaria por ahí en alguna finca, pero no eran cosas mayores. Usar las armas, por ejemplo, sí. Bueno, sí, manipular algunas armas teníamos unos conocimientos rutinarios, pero que eso en la práctica sí, prácticamente no sirvió de nada. Así que inclusive después sí de la guerra ya nosotros tuvimos conocimiento de manejo y en una práctica de entrenamiento de guerrilla, vamos a decir. Sí. Entonces yo estando en el comando San Francisco en Ciudad Nueva, operaba en la calle Mercedes, creo que número 13 o número 12 en el segundo y tercer piso. A nosotros se nos seleccionó para hacer unos entrenamientos en este famoso tanque que había en el Parque Independencia, el famoso tanque de guerra que los revolucionarios le arrebataron a Cefa. Y ahí en ese tanque de guerra tiene mi primer conocimiento de manejo de un vehículo, porque el tanque tiene 3 departamentos. Uno es el conductor es como decir, como manejar un jeep, con la diferencia de que el tanque en esa área, en ese departamento, y tenía 2 palancas, una a la derecha y una a la izquierda, que eso es lo que le permitía el giro a 180 grados al tanque. Cuando usted quería girar a la derecha, se presionaba la palanca a la derecha, y así sucesivamente. También ahí pudimos aprender a manipular la ametralladora que en el tanque, más el cañón que es lo que dispara proyectil grande. Nosotros tuvimos la suerte de también entrenarnos en ese tanque de guerra, aparte de aquella academia que funcionaba en el parque Austin, Eugenio María de Austin. Ahí era que nos entrenábamos todos, estábamos en Ciudad Nueva en el 65. Eso estaba comandado por Homero Hernández, inclusive Germán Marici. Bueno, muchos compañeros estaban envueltos en eso ahí. Pero eso fue un poco más allá, porque nosotros tuvimos aquí en San Francisco de Macorís participación en el levantamiento de San Francisco de Macorís. Usted primero participa aquí. ¿Qué acciones se desarrollaron aquí? Nosotros primero participamos en el 24 de abril. Ya nosotros el 25 estábamos en la capital. Y en la capital, después de esos enfrentamientos y todo, se toma la decisión de que había que
había que sacar la guerra de la ciudad intramuros, porque era acorralado, que estábamos todos allá. Y nosotros fuimos también de los que fuimos seleccionados para venir nuevamente a San Francisco de Macorís. Y fuimos parte de los preparativos de esa guerra. Entonces el inicio del levantamiento aquí en San Francisco, el 24, el 25 se va a San El 24 fue que el levantamiento se da a conocer. Sí, que está el estallido, ¿no? Exacto, el estallido. El 25 nosotros salimos hacia la capital. Un grupo. Digo nosotros, hablando de mí, pero no. Ahora digo, usted iba solo. Exacto. ¿Y cómo fue el transporte? ¿Cómo estaba el ambiente? Bueno, todavía el 24 se podía transportar. Yo tuve un amigo que se llamaba Kelo Paulino, que manejaba una guaguita de Codetel en ese tiempo, una guaguita amarilla, y él fue que me llevó. Porque yo no tengo mucho chance, me depositó en la capital. Entonces nosotros vinimos hacia San Francisco de Macorís con la encomienda de hacer un levantamiento aquí, tomar la fortaleza. Ese movimiento, esa acción revolucionaria estaba encabezada por Romero Hernández, Vladimiro Castro, Soto Peñajarte, Rodrigo Lozada, Mundial Moreno, Don Moreno, Anulfo Reyes. Eran muchos compañeros que estaban envueltos en eso. Inclusive aquella gran mujer, Elise Acevedo. ¿Era la única mujer? Era la única mujer que nosotros teníamos. Una mujer con mucho valor, mucho desprendimiento. Entonces, nada, iniciamos la chuta, también estaba aquí con nosotros. Y entre la chuta, Homero, y un grupo de compañeros, Vladimiro Castro, Abrancito Vargas, José Guzmán, y yo fuimos a tomar el cuartel por asalto de Tenares, comandado por Homero Martínez. Entonces, hay muchas cosas, yo no sé si ustedes quieren... todos los detalles usted nos puede dar. Entonces, después de la guerra, nosotros continuamos la lucha. Con la toma del cuartel de Tenares. Ok, la toma del cuartel de Tenares nosotros no lo pudimos tomar porque estábamos delatados. El movimiento estaba muy delatado, y cuando nosotros llegamos como a 200 metros o 300 metros del cuartel, creo que a 200 metros, déjenme yo memorizar, no, era como 40 metros o menos del cuartel que nosotros llegamos ahí. Entonces vinieron un enfrentamiento, era como las 8 y algo de la noche, y ahí duramos un buen rato enfrentados en combate. Lo que pasa es que ellos sabían ya que nosotros íbamos en esa acción y se reforzaron con Salcedo y Moca. Ellos se reforzaron con esa gente y ya no estaban esperando. Entonces de ahí pues salimos nuevamente para la ciudad. Acá pasamos a San Macorís, duramos 2 días y algo para llegar aquí, por la montaña, por los montes, vamos a decir, porque solamente podíamos avanzar de noche, porque de día el ejército estaba siempre buscando. Entonces nosotros llegamos aquí y de una manera clandestina nos distribuimos cada uno a su sitio. Entonces yo con Mero y la Chuta vivían en mi casa con mi hermana, allá era que se alojaba.
Y después más luego, entonces se siguieron los preparativos para la toma de la fortaleza Duarte. Ahí murieron, en la toma de la fortaleza Duarte murieron muchos compañeros, muchos. Nosotros casi no entendemos la cantidad porque la juventud en esa época se inmoló aquí en San Francisco. ¿Qué cantidad de estima que pudo haber sido aproximadamente? Yo no quiero hablar de cantidad, pero aquí tuvieron que morir más de 60 o 70 muchachos jóvenes. En esa acción. En esa acción. Inclusive estoy hablando de San Francisco de Macorís, yo estoy hablando de los que murieron, que vinieron aquí con nosotros en este Jaque, que murió fusilado, Mundi Moreno, que murió fusilado, ingeniero Rodríguez Lozada, que murió fusilado, Pasito Polanco, que murió fusilado, Jimmy Vargas, que murió fusilado, Chepe Sánchez, que murió fusilado, en presencia nuestra, ese compañero último, murieron fusilados. Pusieron un paredón y ahí le descargaron la ametralladora. Bueno. ¿En la misma fortaleza? En el patio, en el fondo del patio de la fortaleza. Nosotros estábamos presos ahí, pudimos ver por la reja, pudimos ver el fusilamiento de esos compañeros. Que murieron como tenían que morir, como revolucionarios, como hombres, porque el valor no le faltó. Le absorbió el valor para morir. Cosa que nosotros nos sentimos orgullosos de eso. Eso nos dio a nosotros más fuerza. Se expresaron, dijeron algo. Claro, decían que no tenían miedo, que ellos eran revolucionarios, que nada de que la lucha iban a continuar con ellos y sin ellos. Ellos iban protestando todo el trayecto del patio. Nosotros estábamos mirando eso. Eso nos inyectó a nosotros más. Y fueron compañeros que, mira, esa generación nuestra en esa época era tan desprendida y con tanto amor a la revolución, al proceso revolucionario, a la conquista democrática, que nosotros no teníamos, vamos a decir, aspiraciones ninguno de ser ni siquiera senador, ni síndico, ni diputado, ni siquiera empleado en ningún gobierno. Nosotros nunca empuñamos las armas contando que no iban a dar un empleo o que íbamos a ser candidatos a algo. Solamente nosotros teníamos un deseo, y era que si uno caía en la lucha, que lo enterraran con una bandera. Eso era prácticamente lo que nosotros soñábamos. Y por eso está bien que tantos compañeros cayeron, valores extraordinarios de esa época, que si estuvieran vivos hoy fueran figuras de muchos respetos y en el pueblo dominicano, con mucho mérito. Pero ellos ofrendaron su vida y nosotros estamos comprometidos con esa gente, aunque las circunstancias hoy en día no hagan mirar la cosa de otra manera. Pero esa formación de allá atrás todavía impera en nosotros, en nuestro comportamiento, en nuestra sensibilidad. Siempre estamos mirando hacia atrás como un guía. Nosotros, después de la guerra, seguimos militando ya en la línea roja 14 de junio, que es donde comienza el movimiento a sufrir. Antes de continuar, ¿por qué la guerra no salió de la capital? Bueno, pero San Francisco de Macorís fue precisamente sacando. Aquí el punto, porque después tenemos, por ejemplo, que hay un filón de Baraoneros que va a la capital y de otros pueblos
van a la capital. Sí. ¿Por qué usted piensa que no? Mira, no porque ayer fue que se dio primero a conocer, vamos a decir, el levantamiento en la capital. Y todo el mundo salió para la capital. Y ahí era que estaba la concentración de frente, de batalla. Y entonces, pues, al estar concentrado el frente de batalla, en los pueblos lo que estaban eran los reflejos espontáneos de esos acontecimientos de la lucha. Pero se determinó que la guerra saliera de la capital. Por esa razón, Santiago, La Vega, que aunque ellos no pudieron accionar, pero estaba dentro de otro pueblo del sur. Creo que por allá, por el sur, murió un cubano que estaba en la guerrilla, que vino creo que con el Cayetano Rodríguez de Cayetano Rodríguez de Prado, y Lande Selvi y ese grupo. Creo que murió por allá Arsenio Ortiz, preparando un levantamiento. Entonces nosotros, obedeciendo precisamente al criterio de sacar la guerra de la capital, entonces que trabajamos aquí en San Francisco de Macorís, con inclusiones del buró militar de 14 de julio. ¿Usted regresó de nuevo? Sí, regresamos de nuevo. A Santo Domingo. Sí. ¿Ese comando era de Franco Macorizano todo? No. Además, somos macorizano. Dijimos ahorita que estaba comandado por... Antes dice comando de Santo Domingo. No, allá sí. No, que no, sí, éramos macorizanos todos. Así es. Todos macorizanos. ¿Y qué acciones militares vieron allá ese comando? Bueno, mira, siempre donde hay grupos, siempre hay un grupo que hace un trabajo y hay otro grupo que se le afina a otro. Claro. ¿Verdad? En el caso nuestro, nosotros éramos de avanzada y como había algunos enfrentamientos, nosotros estábamos siempre en la parte de la trinchera, igual que otros compañeros, pero no todos, porque como dije ahorita, donde hay mucha gente, grupos, siempre se asignan tareas diferentes. Nos decía sobre la línea roja. Lo que decíamos nosotros sobre la línea roja, que comenzamos nosotros, o seguimos la lucha, pero ya dentro de la línea roja, 14 de julio. Y ahí el movimiento discute en el plano militar cuáles son las acciones a tomar. Y me acuerdo yo que había una consigna en esa época que decía que lo mejor al campo, ¿verdad? El MPD tenía eso también. Precisamente eran reflejos de la influencia del MPD que estaba influenciando al movimiento, o lo influenció. Entonces, lo mejor al campo, partiendo de esa consigna, es que ustedes ven que van muriendo compañeros valiosísimos, porque obedeciendo a ese criterio ellos se fueron al campo a hacer labores campesinas, pero realmente el objetivo era ir preparando la base social en el campo para futuro levantamiento. Para conseguir apoyo de los campesinos, la base social. Y ahí se ve la muerte inclusive de Mazara, Orlando Mazara, un gran luchador. Y por aquí, por esta zona, se desplazaban muchos luchadores, muchos muchachos de esa época que eran verdaderos líderes.
Amin Abel, bueno, no voy a mencionar porque casi todo, pues siempre es una zona aquí en San Francisco Macorís, es una zona de escenario revolucionario. No sé, aquí siempre las condiciones están dadas para eso. Este es un pueblo que se formó en la protesta, exigiendo la exigencia. Y todavía no queda eso. Todavía nosotros protestamos contra cualquiera que no responda a los intereses del país. Entonces, partiendo de esa consigna de lo mejor al campo, también muere Reyes Saldaña, excelente guerrillero. También muere Luis Parry con Reyes Saldaña. Luis Parry fue el esposo de Cristinita Díaz. Y me acuerdo yo que cuando Luis Parry se iba a casar con Cristinita, nos invitó a tres compañeros y a ti, y yo tuve el honor de ser uno de esos tres que fuimos a la boda de Luis Parry y Cristinita a Santo Domingo. Pero Luis Parry estaba aquí asignado conjuntamente con Wellington Peter, estaba asignado aquí a San Francisco Macorís, también Reyes Saldaña, para la preparación de futuras acciones revolucionarias armadas. Entonces, obedeciendo ese criterio de mujer al campo, José Luis también con Reyes Saldaña y Siajú, que se me olvidó ahorita mencionar a Siajú en el frente de guerrillero Hermana Mirabal, pero él también estuvo ahí, y Luis Domínguez, él también estuvo en el frente de guerrillero Hermana Mirabal. Luis Domínguez y Rafael Siajú Mejía. Entonces, de ahí es que muere Reyes Saldaña y Luis Parry en un campo de la boda. No tengo más conocimiento de cómo murieron, la batalla, los enfrentamientos que tuvieron, porque realmente yo no participé en esa parte. Pero nosotros, sobremanera, sentimos que esos compañeros hayan caído ahí en ese enfrentamiento. Retomando un poquito los inicios allá, noviembre, diciembre del 63. ¿Usted estaba dónde cuando ascienden a la montaña? Nosotros teníamos un centro de reunión aquí en un campo que le llaman La Ceja, donde el señor Chepe Vázquez tenía una finca por ahí, y era un hombre sumamente revolucionario, comprometido con la lucha. Era un señor mayor. ¿Cómo se llama? Chepe Vázquez. Chepe Vázquez. Un señor mayor, pero sumamente comprometido y responsable con la lucha revolucionaria. Entonces nosotros en esa finca de Chepe nos reuníamos, nos convocábamos allá, y ahí entonces esperábamos siempre que nos trajeran las orientaciones, y de ahí nosotros salimos para tomar las armas en el frente de guerrilla en la Mirabal. Nos llevaron a Bonao temprano, como las 5 o las 6 de la tarde, ya oscureciendo. Y de Bonao, pues entonces nos trasladaron para nuevamente ya con las armas en la mano. ¿Y las armas? ¿Cómo consiguieron las armas?
Mira, yo no tengo conocimiento como nosotros, cómo se consiguen las armas, porque ya ellos la trajeron, Homero, Euclides, Cooperasa, Abelito Rodríguez del Orden, y Pachiro, creo que ellos fueron los que se encargaron de trasladar las armas hasta Bonao, precisamente nosotros fuimos a Bonao porque ya respetaban las armas. ¿Y usted tenía armas? Claro que sí. Pero antes de la que ellos entregaron, que la trajeron. No, antes no. Si usted utilizó la que ellos trajeron. Claro que sí. Muy claro. ¿Y le funcionó bien el arma? Bueno, yo la disparé, pero funcionaba, porque eso era un fusil Mauser. Yo tenía un fusil Mauser. Habían fusiles Mauser, habían pistolas. Inclusive habían escopetas de 2 cartuchos, no había en esa época, de 2 bocas. Y básicamente eso fue la herramienta que nosotros tuvimos para normal. ¿Supo usted de algún inconveniente con las armas? Si estaban defectuosas en algunos de sus compañeros o algo? Mira, sí, habían problemas de la calidad de las armas. Creo que eso fue lo que más impidió que los compañeros de los frentes de guerrilla no hicieran más acción, más combate. Entonces se dieron cuenta de que las armas no estaban listas, vamos a decir. En algunos casos se ha reportado las armas sin la aguja, con la percusión. Sí, también ahí se reportó. Sí, ahí se reportaron precisamente la aguja de percusión. No tenía. Así es. Fue frecuente ese caso. Fue muy frecuente. Y lo que estamos diciendo con eso es que muchos frentes de guerrilla, o varios frentes de guerrilla en esa época, eso quizás fue motivo de que no hicieran mucha resistencia. Entonces nosotros teníamos ese conocimiento, y en el mismo frente nuestro también eso sucedió a Homero, eso sucedió aquí, casi a todos. Sí. Y no hubo ninguna interrupción sobre la fecha destinada para subir a la montaña. Lo digo porque hay informaciones que en algunos frentes hubo demora, y más por la situación a veces de espionaje, caviese, y incluso dicen que influyó en cierta forma la muerte, el asesinato de Kennedy, sobre la fecha que tenían prevista. Sí, pero mira, en el caso nuestro, del frente que nosotros participamos, nosotros duramos varios días para llegar básicamente al sitio que queríamos instalar, por la dificultad del terreno, además la falta de conocimiento también del lugar y entrenamiento físico. Yo creo que no ponemos mucha fe en la parte nuestra, en la parte de frente nuestro, nosotros subimos. Yo creo que el aspecto físico no fue factor. Me refiero en el frente que nosotros estábamos. Ahora, ¿qué influyó? Que 3 o 4 o 5 días de nosotros ya ir subiendo a la montaña, el comandante de la guerrilla, que era Cooperasa, descifró a Chahú Mejía y a Luis Domínguez a una labor de reconocimiento del área y buscar algunos contactos. Esos compañeros en esa zona extraña, un campesino veía a una persona en la ciudad, el campesino es el primero que dice, bueno, pero aquí hay una gente rara,
Entonces esos compañeros fueron hechos prisioneros, Saúl y Guido Domínguez, pero nosotros no lo sabíamos. Entonces, al no saberlo, ya 3 días aproximadamente, que ellos no dan señales, entonces también salió a esa misión de reconocimiento Abelito, Rodríguez del Orden, y José Aníbal Guzmán. También fueron hechos prisioneros, creo que el mismo día o al otro día, no recuerdo, no preciso bien. La cuestión es que a Homero y yo vimos cuando lo tenían cercado a Abelito y a José Guzmán. ¿De un plano o de una altura? No, porque Homero y yo salimos también a una labor de reconocimiento, a ver si lo encontrábamos con él. Entonces, en esos montes por ahí, oímos el movimiento. Y inmediatamente nosotros nos lanzamos al suelo. Y estábamos observando a Abelito y a José Guzmán, que lo estaban encañonando. Y me acuerdo yo que José Guzmán tenía una escopeta de 2 cartuchos, o de 2 bocas, no sé decir. Y un oficial le apuntaba a José para que dejara el arma, y José le apuntaba a otro oficial, diciendo que se disparaban, entonces disparaban. Y estaban como especie, como una discusioncita entre ellos. Entonces Homero y yo, al no poder hacer nada, porque éramos nosotros solos, nosotros lo que hicimos fue que nos retiramos y fuimos a comando, vamos a decir, a donde estaba el comandante, donde estaba Ruperante y estaban los otros compañeros, y le dimos la noticia de que a Abelito y a José estaban hechos prisioneros como 500 metros o menos de donde estaba el grueso. Entonces de ahí partieron las intrusiones, entonces de nosotros seguir ganando terreno, porque nos estaban persiguiendo. Nosotros comenzamos a perseguirnos desde muy temprano, o sea, desde que la guerrilla subió, ya nosotros teníamos prácticamente el ejército atrás. De noche avanzábamos suficiente y de día establecíamos campaneo, pero con mucha vigilancia. En ese momento de tensión, ¿cuántos militares fueron capturaron a Abelito y a otros compañeros? No preciso, porque como había mucha maleza, mucho árbol, muchas cosas. ¿De a qué distancia más o menos estaban? Mira, cuando nosotros vimos a Abelito estábamos como a distancia, como 30 o 40 metros. Ellos no sabían que estaban aquí. Pero nosotros no quisimos tampoco presionar, porque era una muerte segura para ellos, o para nosotros, porque la desventaja en términos numéricos era muy desproporcionada. Usted dice que avanzaban de noche. Sí, porque la guerrilla siempre es como normal. Normalmente las guerrillas operan de noche. ¿Y la comida? ¿Cómo se hicieron ustedes? Bueno, la comida fue un problema grande para nosotros. Nada, en la mochila nuestra teníamos alguna luz. ¿Qué cosa? Con la luz, eso no. Y aumentó la luz aquí, tiene más fuerza, más potencia. Entonces nosotros decíamos que la comida, teníamos en otra mochila, unos sobres de esa sopa Maggi. No sé si es prudente que uno diga la marca. Sí, muy salada pusieron. Y también teníamos la mochila lata de leche condensada. Básicamente ese era el sustento, la comida nuestra.
y teníamos horas para tomar la mitad o un poquito de una lata de leche condensada. Era que usted se daba con la leche y andaba el día entero y la noche con la leche. No, en una hora determinada, ok, entonces nos tomamos un poco y seguimos. Pero nosotros tuvimos la suerte de que estábamos en una zona donde se dan algunos grupos menores y cruzamos por algunas casas, pues a veces nos daban nuestro pedazo de yuca y llame, cosas. Inclusive yo me acuerdo que estando Reyes Saldaña y yo de posta, como decían, o sea, de guardia o de vigilancia en el campamento, un cerdo, un puerco negro, prieto, recuerdo yo, que nos pasó cerca, un puerco de estado de eso. Nos pasó cerca como de aquí a 5 o 10 metros. Y cuando nosotros vimos ese puerco, ese cerdo, Reyes y yo lo rodeamos. El puerco como que se asustó y salió por encima de nosotros. Entonces Reyes y yo nos tiramos encima y cogimos el puerco y lo agarramos y lo matamos. Entonces, ¿tenía un cuchillo? Sí. Entonces lo arreglamos, que Reyes era un experto en eso. Y me acuerdo yo que nos comimos una parte y después la otra parte la guardamos en la mochila, la carne en una mochila. Bueno, a veces usábamos un cañito de un ferrito de eso. Y para comerlo tenemos que sacarle los gusanos a la carne. Y también una de las cosas mejores, nosotros encontrábamos también esa montaña por allá. Era la naranja de cocinar, naranja agria. Naranja agria ahora. Pero cuando nosotros no encontrábamos esa naranja, eso era lo mejor del mundo. Y la verdad que no lo sentíamos el alma. Porque la necesidad, el hambre, nos obligaban a comerlo. Así que eso es con relación a la comida. Y algo curioso con relación a la comida, eso es la sopa y la preparación de ese cerdo. ¿Cómo hubieron compañeros que le dio diarrea, que amanecía la noche entera yendo al baño. Sí, es que se queda en baño improvisado. Sí, la noche entera. Yo conozco compañeros que están vivos todavía, pero como vamos a reservar los nombres porque no hay necesidad de mencionar esa parte, pero sí nos hizo bastante trago esa mezcolanza de sopa, de sobre, salada, leche condensada, etc. O sea, ustedes la preparaban y el mismo cerdo incluso. Sí. ¿Y había poción en eso? Bueno, sí, había poción. Usábamos una pala, hacíamos una fogata con leña. ¿Y el fuego? ¿Cómo lo hacían? ¿Buscando técnica? No, había, andábamos un poco, con encendedores y cosas. Pero eso no era una señal que le advertía a las fuerzas regulares que estaban persiguiendo. No, porque eso se hacía prácticamente de día. Y de día, ¿verdad? No se nota la llama. No se nota la llama. Pero sí, nosotros también nos cuidábamos de eso. Nosotros inspeccionábamos el terreno para ver si estábamos cerca de los enemigos, ¿no? Pero realmente era la única manera que uno tenía de alimentarse. No había otra. Y había que hacerlo. Y había que hacerlo, claro.
Entonces me acuerdo yo también que el primer día que nosotros subimos a la montaña fue bajo un aguacero hasta que salimos de ella, hasta que nos hicieron prisioneros. El hielo, todo el tiempo fue un temporal de agua, mucho frío y eso, mucha agua y mucho frío. Ubicación geográfica. ¿Quién los guiaba? El que nos guiaba a nosotros, dijimos ahorita que era aquel gran guerrillero, campesino, pero que no inteligente, Reyes Saldaña. Era un hombre que tenía conocimiento práctico de lo que es la orientación geográfica de los campos, la montaña. Tuvimos la suerte de que el rey era nuestro guía. ¿Hubo inconveniente? ¿No hubo discusiones con decisiones de hacia dónde ir? No. ¿Tiempo para detenerse y descansar? Nada de eso. Nosotros teníamos disciplina estricta. Siempre estábamos obedeciendo a los mandos de Superalta, el Abelito Rodríguez del Olmo y Romero, etc. Eso no hubo ningún tipo de cosa. ¿Y cuál era el plan? ¿Llegar a dónde? ¿Qué hacer contacto? Bueno, el plan era, como todos sabido, era subir a la montaña de Chicafuela y establecernos allí ya con ese frente guerrillero, coger la zona y ganarnos la zona, ganando a los campesinos, en base a una labor de educación, de entrenamiento, de compartir. Inclusive teníamos algunos quesitos y como encontramos un campesino de eso le dábamos un par de pesos y salían contentos por ahí para trabajar. Pues también teníamos unos pesitos cada uno en la mochila que se nos dieron, precisamente para cuando uno se encontraba con ese problema, pues entonces uno le daba a un campesino de eso. ¿Quién se lo dio y qué cantidad de dinero? Yo no preciso la cantidad, pero el dinero vino de mano de los que estaban en el buró. No, vino de mano de los que tenían la responsabilidad de mando. El Superalta Abelito Romero. De esta mano fue como nosotros recibimos. Con esa orden, ¿no? Claro, porque no teníamos nada que gastar en esta montaña. Sí. Ahí no había restaurante, no tenía nada. Entonces la misión era que si veían un campesino por ahí, cualquier cosa, para que se callara, para no hablara, que se le diera su peso. ¿Y a qué nivel usted cree que hubo apoyo de los campesinos, según su juicio? Mira, el campesino contribuyó a que nosotros tuviéramos menos éxito en la guerrilla, por la sencilla razón de que ellos nos veían como extraños. Me acuerdo yo que haciendo guardia yo en un campamento, me designaron a hacer vigilancia, ¿verdad? Me acuerdo yo que hubo un movimiento en la maleza, en los árboles, yo un movimiento que viene, ¿sabes? Como caminando o algo así, y entonces yo me pongo en guardia, estoy solo por allá, y entonces el movimiento sigue, y cuando veo ya que es como de aquí a 5 metros menos, entonces veo ese hombre que viene para encima de mí, directamente para encima de mí. Yo inmediatamente lo veo que viene por encima de mí, con un machete, un colín. Yo lo mando a detener acto, y yo con el fusil, yo tenía. Entonces el tipo como que no obedece y sigue para encima de mí, entonces yo me tiro al suelo, hincado, con las rodillas, y entonces digo, no te muevas que te mato. Entonces cuando vio que ya era cosa de verdad, lo que hizo fue que lanzó el colín al suelo y dijo, no, porque yo siempre he querido ser guardia. Eso fue lo único que él expresó, que lo que aspiraba en su vida era ser guardia, porque le confundió a mí como un guardia.
Entonces yo cogí el hombre y se lo llevé a donde estaba Abelito, donde estaba Cooperá, estaban todos meros, lo llevé allá y ellos quedaron se encargaron de darle su terapia. Y creo que hasta unos dineritos le dieron a él para que estuviera tranquilo y se fuera. Entonces el campesino en esa época no cooperó mucho con nosotros, por la sencilla razón de que ellos no estaban despiertos, el campesino tenía mucho atraso, y aunque la lucha iba a favor de ellos, no lo entendían. No lo entendían. Además, yo debo de confesar también de que el precepto de la Constitución, el levantamiento se fue con esa consigna de defender la Constitución y la ley violada. Pero realmente nosotros lo que queríamos instalar era la revolución comunista, marxista, aquí. Porque eso era lo que estábamos viviendo con influencia de Cuba y otros países. Entonces el objetivo final era la revolución propiamente dicha, tipo Cuba. Sí, pero la experiencia más reciente. Sí, era la experiencia más reciente. Pero para la defensa nuestra y para ganarnos el apoyo del pueblo que estaba en contra del golpe de Estado, nosotros lanzamos esa consigna de la Constitución, la vuelta de la constitucionalidad. Sin elección. No, sin elección de nuevo. Nada, por ahí que nosotros comenzamos a incursionar en esa área. Después nos iniciamos ya en los negocios, ya como una manera de ir uno apartándose un poco de la lucha revolucionaria, porque vimos nosotros que con aquella consigna de la mujer del campo habían caído y estaban cayendo. Se estaba perdiendo lo mejor. Estaban perdiendo lo mejor. Y entonces además estábamos contradiciendo la doctrina, porque Lenin decía que lo mejor era la fábrica, entonces Mao decía que lo mejor era acá. Entonces había un grupo que simpatizaban con Mao, con China en esa época, y grupos que simpatizaban con la revolución anti-Lenin. Entonces nosotros estábamos en el campo de esa influencia, por eso que esa consigna coge y hace fracasar muchos compañeros. Así es. Bueno, una pregunta muy interesante acá. Cuando usted dice línea roja, para las generaciones jóvenes que no conocen ese concepto, precisamente usted hablando de influencia, ¿cuál era esa doctrina? La línea roja viene consiguiendo cuerpo en la misma revuelta de abril del 75. Ahí es que comienzan las contradicciones y las divisiones internas y la influencia del MPD a penetrar en el movimiento revolucionario de todo el mundo. ¿Quiénes encabezaban esa corriente en esa época? Bueno, hay Moreno, Papa Tavera, Montán. Prácticamente creo que a Lacey le saldrá. Creo que ellos representaban, fueron los primeros que comenzaron con esa comentando esa parte porque ellos decían que el 14 de julio había cumplido ya su misión histórica y que por lo tanto había que darle paso al movimiento popular dominicano, que si el MPD sí tenía una doctrina comunista, y nosotros solamente éramos un movimiento revolucionario. O sea, había una parte que estaba de acuerdo con que
el 14 de junio diera el paso al movimiento popular dominicano, y otros no estábamos de acuerdo con eso. Inclusive se dividió en dos, en los transformistas y los no transformistas. Los transformistas eran los que querían que pasaran el 14 de junio pasara al MPD. Entonces de ahí viene evolucionándose la fuerza revolucionaria desde ahí. En la plena guerra se hacían congresos, se hacían asambleas para discutir esas cosas. En la misma guerra. En la misma guerra, y después de la guerra también ahí ya... ¿A dónde se hacían eso? Mira, había un cine ahí en la Duarte. Creo que el cine más, no sé, no me acuerdo. Antes de llegar a la media ahí. Antes de llegar a la media por ahí. Ese era el escenario favorito de nosotros, hacer reuniones y asambleas y congresos. Ahí siempre había esos escenarios. Exclusivo de los catorcistas, en este caso, esas actividades. No de 14, sino también del MPD, de los grupos de izquierda. Discutir, decidir, y se llegó un momento a conclusiones. Salieron definidos puntos. Siempre salía bien. No, ahí no se definía nada. Vamos a decir que todo el mundo había dividido de ahí. Me acuerdo de muchos compañeros que brillaron con sus discursos ahí, con sus argumentos. ¿Como cuáles? Mira, hasta el Bacho era un novela. Alegaba, sí, no, defendía, ideas. Sí, ya, pero yo. Ellos no se acuerdan de uno, porque ya uno se dedicó a eso tanto tiempo, claro. Esos compañeros y amigos que quedan vivos. Pero sí, yo puedo decir que ese escenario era un escenario de protesta, de discusión, de argumentos y cosas. Nunca se hemos pleito, nada de eso. Pero contradicciones sí. ¿Y eso qué influencia le ejercían usted? ¿Qué usted pensaba? ¿Qué creía? Yo no estaba de acuerdo con la transformación. Yo no estaba de acuerdo con lo que dio el paso. Nosotros estábamos muy comprometidos con Manolo Tavares, que aunque había muerto, pero era nuestra referencia. Entonces nosotros éramos partícipes de que el 14 de junio, el movimiento revolucionario el 14 de junio, no había cumplido su misión histórica. Nosotros teníamos espacio para seguir luchando por este país dentro del movimiento revolucionario. Y eso no sucede. Esas contradicciones no suceden en esa época. Quizás aquí el paso a la democracia hubiese sido un poco más rápido. Sí. Pero al dividirse, el grupo se dedicó a una cosa, inclusive hasta matar policías y asaltar, y otro grupo se dedicó a hacer labores de campesinas para ir estableciéndose cabeza de playa. Yo le sugiero hacer una pausa acá para no seguir abusando de su tiempo, para entonces luego vamos a tomar un refresquito, mañana poder continuar si el tiempo lo permite. Mañana en la mañana yo estoy libre hasta ¿algo usted por la mañana? No, digamos usted a qué hora es posible nosotros poder venir. Pueden venir a las 8:30. O muy temprano para ustedes. No. Ok, pues vamos a ver si a las 8:30. ¿Cómo no? A las 8:04 de la tarde, de la noche ya, 8:04, terminamos esta interesante conversación con el señor Juan Antigua Javier Juanito, los integrantes del equipo del Archivo General de la Nación, Historia Oral, ya antes mencionado.